revistas Ahora y La Trinchera, Frente de Poesía Libre, editadas hacia 1962. Y más tarde ha sido colaborador de otras como El Balaustre o la colección poética El Bardo. Y además, la gran pasión de juventud de don Alfonso fue el teatro. Fue director de las compañías Hora Primera y Esperpento, traduciendo y montando obras de Samuel Beckett, Sartre, Bertolt Brecht, Sófocles, Valle-Inclán, etc. Las obras que dirigió eran siempre muy innovadoras, atrevidas para la época. Así, su Antígona compartía escena con un grupo rock. Preguntado en alguna ocasión por su actividad teatral y el mundo de la política, afirma que la política tiene algo de teatro. Un hito resaltable en su vida es la librería Antonio Machado, abierta en 1969, de la que fue director y copropietario. Enclavada en el centro de Sevilla, muy cerca de la Plaza del Salvador, para don Alfonso no fue nunca un negocio. Ha pasado muchas horas en la trastienda de la librería hablando de literatura y de la vida. La Machado fue un espacio cultural de referencia en Sevilla hasta su cierre en 2004. Como podemos apreciar, don Alfonso es ante todo un gran lector y la poesía ha sido importante siempre en su vida. Y escribe poesía, aunque siempre se ha negado a publicarla. En cambio, sí ha escrito un número importante de obras de distinta temática. Libros de memorias, Cuando el tiempo nos alcanza, Memorias 1940-1982, de 2005, Dejando atrás los vientos, Memorias 1982-1991, de 2009, Una página difícil de arrancar, Memorias 1991, Actualidad, de 2013. También tiene libros de teoría política, Partido Socialista Obrero Español, con Felipe González, en 1977, La democracia herida, de 1997, Diccionario de la izquierda, 1998, y La España en la que creo, 2019. Ha prologado la obra Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán, de Marcelo Gulló. Desde 1997 asumió la presidencia de la Fundación Pablo Iglesias, desde la que contribuirá a la consolidación de los archivos del movimiento obrero y a través de la cual se llevarán a cabo exposiciones como Exilio o El voto de las mujeres. Preside, entre otras publicaciones, la revista Temas para el debate, una publicación de carácter mensual dedicada al análisis y la información de la actualidad. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima, en Perú, la Universidad Central de Asunción, en Paraguay. La Universidad de Roma le concedió su medalla de oro en 1984. Es hijo predilecto de Andalucía desde 2011. En 2018, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales le otorgó su medalla de oro. Y desde septiembre de 2020 es hijo predilecto de Sevilla. Es también académico de número de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla desde 2022, fecha en la que ingresó con su discurso titulado Soledad y Sociedad en Antonio Machado. Y es que Antonio Machado ha estado presente siempre en su vida. Según cuenta en el primer bachillerato, don Rafael, su profesor, les dice: hoy vamos a hablar de un hombre en el buen sentido de la palabra bueno. Así surge la pasión por Antonio Machado, que ha leído durante 70 años y cuyo colofón creo que ha sido la gran exposición Los Machados, retrato de familia, de la que ha sido usted comisario y que muestra por primera vez al gran público el legado intelectual de la familia Machado al completo. Alberga más de 200 piezas originales vinculadas a Antonio y Manuel Machado, manuscritos, cartas, primeras ediciones, etcétera, etcétera. Se inauguró en Sevilla y luego ha pasado a Burgos y por último a la Real Academia Española en Madrid. Sin embargo, permítame que intuya que el acto más emotivo para usted debe haber sido el pasado 30 de abril, cuando, tras casi 100 años, se leyó el discurso de ingreso de Antonio Machado en la Real Academia de la Lengua Española, titulado Advertencia sobre la poesía. Un acto simbólico, pero que reivindica no solo al poeta, sino al intelectual, al sabio y al hombre en el buen sentido de la palabra bueno. Termino esta presentación con un aforismo de Antonio Machado que he utilizado en alguna ocasión.
En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. No se recuerde usted nada de lo mucho que sabe sobre este gran poeta y gracias por compartirlo hoy con nosotros. Señoras y señores, buenas tardes y muchas gracias por acudir a este acto y sobre todo por la atención que van a prestar a mis palabras. Debo agradecer a la Academia Santa Cecilia del Puerto de Santa María la invitación que me cruzaron, especialmente la bienvenida de su presidente, don Luis Francisco Garrido, y ahora la presentación benévola, amistosa, no crean todo lo bueno que se dice de mí, de doña Carmen Cebrián González, a quien le agradezco de verdad la interpretación que ha hecho, que me parece florida e inteligente, pero un poco exagerada, como pasa siempre, porque siempre hay que hacer una laudatio de quien habla, ¿no? El sábado pasado, hace solo 3 días, se cumplieron 150 años del nacimiento de Antonio Machado, el gran poeta que ha influido sobre varias generaciones, desde luego sobre la mía, porque en la penuria de los años oscuros, para mí como para tantos otros, el paulatino descubrimiento de la compleja obra de Antonio Machado fue otorgándome una peculiar escuela de aprendizaje. En tal escuela, de la voz del poeta, guiado por la voz del poeta, fui hallando múltiples sentidos a mis interrogantes, pausadas explicaciones poéticas, es decir, creadoras de realidad, de libertad y de esperanza, en medio de una realidad muy poco libre y bastante desesperanzadora. Creía y sigo creyendo sinceramente en el papel que Mairena, uno de los poetas inventados por Machado, el papel que Mairena otorga a sus discípulos, a sus lectores, a cualquier otro que se adentre en su obra. Decía: ayudadme a comprender lo que os digo y os lo explicaré más despacio. Eso es lo que pedía Machado. Y mi forma de ayudarle a comprenderse fue precisamente esa: dejarle explicármelo despacio, más despacio, darle el tiempo necesario e ir aprendiendo que la grandeza mayor de Machado es realizar lo que tan pocos poetas logran, crear tanto y tan bien una realidad poética que ella misma se entrega abierta para que sea el lector quien poetice, que sea él, a partir de la obra, cree su propia realidad, su destino, su libertad. Y es que toda la creación de Antonio Machado es de una enorme pureza y transparencia. Pero cuidado, porque es de una sencillez esquiva y en cualquier caso exige de la participación del lector. Como señala Mairena, da doble luz a su verso, para leído de frente y al sesgo. Y necesariamente hay que recurrir en Machado a la mirada al sesgo, a la ironía, a ese humor machadiano profundo, paradójico, de múltiples prolongaciones que se entrecruzan con su melancolía, su sentir y pensar la ausencia, con su piedad y su amor. Pues lo que con su humor realiza Machado es un adentrarse cada vez más en una visión del mundo llena de contrastes, en la que se vuelve constantemente lo uno en lo otro, visión del mundo en la que lo que consideramos real se pone del revés para ir encontrando verdades ocultas, veladas, deformadas por los prejuicios. El humor de Machado relativiza siempre las aspiraciones absolutas, desenmascara con la duda, con el apego al sentir de la fluencia del tiempo, con la constante interrogación ante el mundo exterior y ante el propio yo. Por eso, más allá de los tópicos y de las expresiones comunes dan al uso acerca de Machado, más allá de la trivialización de algunos poemas, de algunos versos, a mí me parece importante recuperar, no solo para los eruditos, sino para todos, una visión más completa de su obra, que no por ser esencialmente comunicativa y abierta, deja de ser por ello
menos compleja y honda. Y es que la exigente búsqueda humana de Antonio Machado se fue dando en una pluralidad de mundos en los que han ido confluyendo sus interrogantes estéticos, al par que sus preocupaciones éticas y políticas. Quiero recorrer con ustedes, aunque sea brevemente, lo que he ido vivenciando del Machado poeta, del meditador, del pensador, de sus apócrifos, del Machado que desde sus prontas y permanentes vinculaciones con la institución libre de enseñanza y los movimientos 98ista y regeneracionista avanza a posiciones más abiertas y auténticamente populares. Del Machado que fue en su obra y en su vida todo un testimonio moral de bonomía y de ciudadanía. Y todas esas vertientes o manifestaciones de Antonio Machado me parecen, las he vivenciado así, como hilos que configuran un solo hebillo, estaciones de una única vida tan auténtica que tuvo la capacidad de, a través de la palabra, hacerse poesía, de ir reconstruyendo y creando una identidad que en la forma en que lo hizo nos atañe a todos nos ofrece la posibilidad de ir encontrando en su poesía, en su bien nombrar, en su bien rehacer el mundo, nuestro propio itinerario, nuestra historia, la reconstrucción de nuestros temores, de nuestros sueños y esperanzas, nuestros, de cada uno, de nuestro pueblo. Y todo esto es lo que creo configura a don Antonio Machado como gran poeta, como gran creador. Ese otorgar en verso o en prosa la más íntima depuración de su sentir, de su vivir pleno, de su pensar, inserto siempre en su tiempo, como testimonio histórico, buscando razones y buscándolas, como hace todo gran poeta, en lo más entrañado y poniendo la razón al servicio de lo más íntimo, de lo más escondido, de lo más abandonado y dejado al margen. En definitiva, buscando su identidad siempre a través de lo que configura a todo yo en el tú, en lo otro, en el nosotros. Así dirá Machado, no es el yo fundamental eso que busca el poeta, sino el tú esencial. Creo que este recorrido por la entraña colectiva es elemento sustancial de la plural escritura de Machado. Para él, sin el tú, lo otro, el prójimo, la colectividad, el pueblo, no tiene sentido la obra literaria, por no tener arraigo, por no tener fruto, pura cucaña, todo lo embellecida que se quiera, pero poste al fin sin raíces, ni ramas, ni frutos. Por eso en su obra yo diría que se da una esencial relación dialéctica entre la soledad y el mundo exterior, el paisaje, los hombres, las personas, la comunidad en que éstas hallan su savia, sus sueños y los propios motivos para despertar. Y es en esa relación dialéctica en la que cobran pleno sentido dos elementos esenciales del poetizar de Antonio Machado: su intimidad y su mismo afán de que esa intimidad sea comunicable, valedera para otras personas, la intencionalidad de que la poesía sirva para cantar en coro o no sirva para nada, no sea sino futilidad narcisista. Por eso dice el poeta, poned atención, un corazón solitario no es un corazón. Eso en el dominio de los sentimientos, pero en el dominio de la mente también. En mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. Frente a cierto estereotipo del Machado solitario, hay que matizar y sopesar lo que realmente significan en él la soledad y la intimidad. Pues lejos de suponer solicismo, abunda en la necesidad del diálogo, en la sentimentalidad compartida. Y es ahí donde tiene verdad, en cuanto que la ve como producto de una búsqueda colectiva, contrarias a cualquier dogmatismo. Pasear esta tarde con ustedes por la vida y la obra de Antonio Machado, comentar, describir las tres heridas del poeta que hicieron exclamar a otro grande, Miguel Hernández, con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Las tres heridas del poeta Machado fueron las tres heridas del destierro. Nacido en Sevilla, pronto se desplazará a Madrid, de Madrid a Soria, de Soria a París, de París a Baeza, de Baeza
a Segovia, de Segovia a Valencia, de Valencia a Barcelona, de Barcelona a Coyure. Y el destierro en el amor, encontró el amor en una niña, Leonor, pero se casan en 1909, se conocen en 1907, se casan en el 9, en 1912 muere Leonor. Ya en su época muy avanzada va a conocer otro amor, el de Guiomar, pero parece también que un amor sin confirmar. Y por fin el destierro de la muerte, en el pueblecito de la frontera francesa, Coyure. Pero para leer a Machado hay que tener en cuenta sus propias palabras en una carta que envía a Miguel de Unamuno, en la que le dice: el corazón y la cabeza no se avienen. Nosotros hemos de tomar partido. Yo me quedo con el piso de abajo. En él se da una correlación intensísima entre su vida, su obra y su propio destino, el valor ético y simbólico que hoy tiene para todos. Como les dije, Machado nació el 26 de julio de 1975, hace 3 días se han cumplido 150 años. Nació en el célebre Palacio de las Dueñas. Se ha inventado mucho sobre que su padre era administrador del duque, nada de eso es verdad. En el Palacio de las Dueñas se alquilaban habitaciones a familias modestas y su padre, el padre del poeta, de Antonio de Manuel, alquilará unas habitaciones en ese palacio. Pero pronto, a los 8 años, va a pasar a Madrid. Se educará en institución libre de enseñanza que tiene una influencia poderosísima en él. Se puede ver en el homenaje que da a su maestro Francisco Giner de los Ríos, un poema maravilloso. De Madrid pasará a París cuando tiene 24 años. El París que se encuentra es el París de la Affaire Dreyfus, un país dividido en dos por el asunto Dreyfus, y prima el simbolismo en poesía, el impresionismo en pintura. Conocerá en París a Rubén Darío, a Rimbaud, a Verlaine, a Oscar Wilde. Vuelve a España y se va a unir a la compañía de teatro Fernando Díaz de Mendoza como actor y hará tourné, viajará por España como actor con papeles secundarios. En 1907 obtiene una cátedra de la lengua francesa y le envían a Soria a enseñar. Allí va a conocer a la persona que le va a cambiar la vida, Leonor Izquierdo Cueva, una niña que tiene 13 años cuando él la conoce. Habrán de esperar 2 años para poder casarse, ella con 15 y él con 33. Se casa con Leonor, pero Leonor muy pronto va a morir. Entonces él se traslada a Baeza, empieza a leer filosofía y se licencia en filosofía y letras, porque él no tenía estudios. Los hermanos Machado, tanto Manuel como Antonio, podrían ser hoy considerados como muy malos estudiantes, pero no sería verdad. Manuel Machado terminó el bachillerato con 22 años, Antonio Machado con 25. Se deduciría que eran malos estudiantes, pero no. Cuando Manuel obtiene el certificado de haber hecho el bachillerato, toma el documento y se marcha corriendo a la universidad a matricularse. El funcionario le pregunta: ¿en qué carrera? Filosofía y letras. Primer curso. Y no, primer curso no, toda la carrera. Bueno, eso es un poco raro. Sacó toda la carrera en un año. Eran muy cultos, pero eso de los exámenes, eso no era cosa de ellos. Curiosamente, cuando se examina de filosofía, Antonio Machado, el examen final oral le toca con el catedrático Ortega y Gasset, que era muy amigo de él. Y Ortega y Gasset le dice: yo te tengo que preguntar a ti, tú sabes más que yo. O sea, era gente muy culta, que lo de los exámenes no le hacía mucha gracia. Bueno, él se va a trasladar de Segovia, de Baeza a Segovia, y ahí visitará mucho Madrid todos los fines de semana y escribirá hasta 10 obras de teatro con su hermano Manuel a 4 manos. Cuando se proclama la República, él está en Segovia y él, con un equipo de compañeros y amigos, van a izar la bandera republicana en el balcón del Ayuntamiento de Segovia. La guerra le sorprende en Madrid y pronto le van a convencer, aunque él no quería, que se marche a Valencia como había hecho el gobierno para evitar los bombardeos. Pero si a él le sorprende en Madrid la guerra, a su hermano Manuel le sorprende en Burgos, por una situación puramente casual, porque el 16 de julio es el día del Carmen y su cuñada era monja, profesaba de monja en un convento de descalzas en Burgos, y era su cumpleaños, el día del Carmen, y su santo, ambas cosas. Y todos los años
Manuel y su esposa Eulalia pasaban la festividad del Carmen con ella. Ese año lo hacen también. El 18 llega el levantamiento de parte del ejército que se subleva. Ellos pretenden venir hacia Madrid el 19 por la mañana, van a la estación a coger el tren, pero el tren ha salido media hora antes, probablemente porque los funcionarios no querían arriesgar que se cortara la comunicación. Entonces, él es detenido, es encarcelado, Manuel es encarcelado, teme por su muerte. El mes anterior habían asesinado a Federico García Lorca, y las gestiones de su esposa y de su hermana, sobre todo a través de la gestión de un gaditano, de José María Pemán, hacen que lo liberen en la cárcel, pero tiene miedo de ser asesinado. Entonces él hace algunos poemas de exaltación de la nueva, lo que llamaban la Nueva España, que ha pesado sobre él de tal manera que, siendo como es un gran poeta, se ha sido siempre marginado. Estos dos hermanos, Manuel y Antonio, son dos grandes poetas, no como ha dicho la crítica durante años, un gran poeta y un poeta menor, no, son dos grandes poetas. Cuando en una familia nace un gran poeta, decimos que es un caso extraordinario, pero que en la misma familia salgan dos grandes poetas, lo extraordinario es la familia. Y en la familia ocupa un lugar preeminente su abuelo, Antonio Machado Núñez, un gaditano que se educa en la Universidad de Cádiz, que es profesor de la Universidad de Cádiz y luego se traslada a Sevilla. Es médico, zoólogo, antropólogo, será alcalde de Sevilla, será rector de la universidad varias veces, catedrático, por supuesto. Y este es un hombre que confiaba tanto en la educación, que quería para sus nietos la mejor educación, y traslada a toda la familia a Madrid para que los nietos puedan estudiar en la Institución Libre de Enseñanza, donde van a recibir una magnífica educación. Cuando Machado conoce a Leonor Izquierdo, va a sentir que su vida ha cambiado por completo y dedica su vida y su literatura al amor de Leonor. Pero las cosas se tuercen, ahora lo veremos con un poco más de detalle, y la vida cae en una desesperación, la vida del poeta. Antonio comenzó siendo un lírico intimista, su libro Soledades. Después se quiso asomar a las cosas, a las tierras y a la gente. Campo de Castilla, el libro Campo de Castilla. Más tarde comprende que no basta con ser espectador, por lo que quiere construir historias que sean por sí mismas. Un romancero sin grandes figuras, con gentes del pueblo. Es el libro La Tierra de Álvaro González. Después se hace popular tomando los conocimientos folclóricos de su padre, Antonio Machado Álvarez, que firmaba como Demófilo. Entonces empezará a utilizar formas y motivos populares, el libro Nuevas Canciones. Y terminará con una poesía cargada de reflexión, el libro del cancionero apócrifo. Su itinerario, por tanto, es el que va de la evocación de un sentimiento a la reflexión de un pensamiento. En Machado se da la lírica y la narrativa a un mismo tiempo. La disyuntiva para muchos autores entre canto y cuento no se le plantea a Antonio Machado. Él dice: canto y cuento es la poesía. Se canta una viva historia contando su melodía. Sus primeros versos están muy dedicados a la contemplación del paisaje y al amor, o a la ausencia de amor, porque él era un tímido erótico profundo. Él describe el paisaje, sus paseos por el campo. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir. Aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? En realidad nos describe a un poeta que
se enamora, que sufre por el amor, se arranca la espina, la flecha del amor, pero cuando no la tiene, quiere que vuelva la aguda espina dorada a clavarse en el corazón. Es un tema tradicional. En el siglo XV, Juan de la Encina había escrito un poema largo, en el cual hay un fragmento, una estrofa, que podría explicar este poema de Machado, cuando decía de la Encina: mejor es sufrir pasión y dolores que estar sin amores. Es la realidad que nunca había vivido él y el paisaje. Claro, en el 7, él es catedrático en Soria, conocerá a Leonor y comienza, como he dicho, otra vida. Él lo explica en una de sus cartas. Dice: en 1907 obtuve cátedra de lengua francesa, que profesé durante 5 años en Soria. Allí me casé. Allí murió mi esposa, cuyo recuerdo me acompaña siempre. Guardo de allí el recuerdo de mi breve matrimonio. Allí él conocerá a esta niña de 13 años que le enamora y él piensa que nunca podrá casarse con ella. Tiene un poema en el que dice: y la niña que yo quiero, ay, preferirá casarse con un mocito barbero. Pero no, se casa en 1909. La pareja se va a París con una beca de ampliación de estudio. Sigue cursos de Bersón. Pues el 14 de julio de 1911, el día de la fiesta nacional, todo París en fiesta, Leonor cae súbitamente enferma con una hemotipsis. Entonces Antonio busca desesperadamente un médico en París, pero no lo encuentra. Será al día siguiente cuando la atiendan y le dirán que es tuberculosis, tiene que volver a Soria. En una carta Juan Ramón Jiménez le dice: hace 2 años me casé y una larga enfermedad de mi mujer, a quien adoro, me tiene muy entristecido. En mayo de 1912 escribirá un poema que llama A un olmo seco. A un olmo viejo, hendido por el rayo, en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Y al final del poema, de una manera simbólica, dice: mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera, es decir, la salvación de Leonor. Pero el milagro no tuvo lugar. El 1 de agosto de 1912 muere Leonor. Una noche de verano estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho, ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. La niña quedó tranquila. Dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto. Era un hilo entre los dos. Su reacción es terrible. Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Él le escribe a Juan Ramón diciéndole: cuando perdí a mi mujer, pensé pegarme un tiro. El éxito de mi libro me salvó, y no por vanidad, bien sabe Dios, sino porque pensé que quiero trabajar humildemente, es cierto, pero con eficacia, con verdad. Hay que defender a la España que surge del mal muerto, de la España inerte y abrumadora que amenaza a negarlo todo. A la semana exacta de la muerte de Leonor, marcha a Madrid, pide traslado, irá a Baeza. Su libro Campos de Castilla, que sale en ese momento, le consagra como gran poeta. Representa el libro el paso de la poesía intimista de Soledades a la poesía del mundo objetivo, del mundo exterior. La descripción del campo castellano, de los llanos sin árboles, de la roca pelada y sobre todo del hombre que incendia los pinares. Él dirá: Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora. Sin embargo, también dirá: Castilla, tierra de muerte y tierra inmortal. Él cree en la esperanza del hombre del mañana. Es una época de grandes coincidencias con el pensamiento de Unamuno. Va a describir a Castilla, lo que ha hecho que algunos estudiosos, equivocadamente creo yo, hayan dicho que Machado se olvidó de Andalucía.
no es verdad. Uno de los poemas que a la hora de hacer esta exposición a la que se refería doña Carmen hace un momento, encontramos un poema en 2022, un poema desconocido de Antonio Machado, que llama Las viejas de Castilla el poema. En realidad no aparece ninguna vieja ni de Castilla de ninguna parte. Es un poema en el que él lucha por distinguir si le gustan más los yermos de Castilla o le gustan más las vegas floridas de Córdoba y Sevilla. Primero parece que prefiere Castilla, después que iguala y al final literalmente que prefiere las vegas de Córdoba y Sevilla. En esa idea de decir que dejó de ser andaluz, también hay un dato muy curioso. Existe una carta dirigida a Rubén Darío que los estudiosos nunca han tomado en cuenta. En esa carta le dice que está de catedrático en Soria, pero que quiere sacar la oposición que va a salir de Madrid para cambiarla por la de Sevilla. Es decir, que su proyecto de vida era volver a Andalucía, volver a Sevilla, a su ciudad, a pesar de que todos han dicho que no fue así, no llevan razón. Podría decirse que él en Baeza está pensando en Castilla y a la vez en Soria, ¿no? Cuando estaba con ella, y a la vez en la ciudad, en los campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos, dice él, voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo. Claro, él ha empezado el poema hablando de Soria, pero termina naturalmente hablando de Baeza, donde él estaba, que a él le parecía un poblachón entre andaluz y manchego. Se queja mucho de la poca cultura que hay en el lugar en aquel momento. Dice, solo hay una librería y en ella solo hay revistas de toros y postales pornográficas. Él daba las clases en el Instituto de Baeza y luego se reunía en el casino y en una rebotica, en una farmacia detrás de la botica, hablando del tiempo, las cosechas, las lluvias, los conservadores, los liberales. Él daba las clases y era conocido como don Antonio Manchado, porque siempre llevaba la ceniza del tabaco sobre la chaqueta. Pero él no olvida a Leonor ni a Soria. Él escribe una carta a un amigo suyo de Soria que se llama José María Palacio, una bella silva romance, en la que le dice: Palacio, buen amigo, está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos del río y los caminos. En la estepa del Alto Duero, primavera tarda, pero es tan bella y dulce cuando llega. Tienen los viejos olmos algunas hojas nuevas. Por esos campanarios ya habrán llegado las cigüeñas, habrá trigales verdes y mulas pardas en las cementeras. Hay ciruelos en flor, quedan violetas, furtivos cazadores. Los reclamos de la perdiz o las capas luengas no faltarán. Palacio, buen amigo, tienen ya ruiseñores las riberas, con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas. En una tarde azul, sube al espino, al alto espino, donde está su tierra. El espino es el cementerio donde reposan los restos de Leonor. El pasaje andaluz va entrando en Machado. El periodo de Baeza es uno de los más fecundos o el más fecundo de toda su biografía literaria. Es el paso de la poesía de tema castellano a la de tema andaluz, es el uso de las canciones metro corto, popular, sobre todo del flamenco, y es la maduración de las concepciones estéticas. Él va a decir que la sociedad andaluza está en decadencia, nada mejor lo describe que el poema que dedica Llanto de las virtudes y coplas por la muerte de Don Guido, el aristócrata que va a morir ante masón y ahora tan formal, tan caballero andaluz. La estructura de los poemas que escribe en Baeza son siempre la misma. Describe la España arcaica para después hablar de la España del futuro y termina con una llamada a la acción dirigida a la juventud. Así en una serie de poemas, en el Mañana Efímero, ese que dice: esa España inferior que ora y bosteza, vieja y taurza, regatera y triste, esa España inferior que ora y embiste cuando se digna usar de la cabeza. Mas otra España nace, la España del cincel y de la masa,
es decir, sin ser el arte, la masa del trabajo, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. La España de la idea y de la rabia y de la idea. Esa España arcaica y rural, España que nace del arte, del trabajo, de la justicia, del pensamiento, igual se da en una serie de poemas. Y luego escribirá métrica popular, poemas que son, casi todos ellos, son una soleá del flamenco. Va a escribir 99 poemas cortos. Algunos son prosaicos, otros enigmáticos, filosóficos, a veces con notas de humor. No haré una lectura de todos ellos, pero una pequeña selección. Ojos que a la luz se abrieron, un día para después, ciegos tornar a la tierra, hartos de mirar sin ver. Ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba, y soñé que Dios me oía. Después soñé que soñaba. De 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Nunca extrañéis que un bruto se descuerne luchando por la idea. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino sobre la mar. Nuestro español bosteza, es hambre, sueño, hastío, doctor, tendrá el estómago vacío. El vacío es más bien en su cabeza. Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas, adelante el corazón. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Para dialogar, preguntar primero, después escuchar. Se miente más de la cuenta por falta de fantasía, también la verdad se inventa. Dicen que el hombre no es hombre mientras no oye su nombre de labios de una mujer. Puede ser. Todo necio confunde valor y precio. Señor San Jerónimo, suelte usted la piedra con que se machaca. Me pegó con ella. Tan, tan. ¿Quién llama? Di. ¿Se ahorca un inocente en esta casa? Aquí se ahorca simplemente. Esas nuevas canciones después del cancionero apócrifo le obligan a hacer un rodeo y crear poetas apócrifos que él inventa. Ya vive en Segovia, justamente en la calle de los Desamparados, que es donde está ahora el museo de su vivienda. Allí tendrá una tertulia de amigos, Emiliano Barral, el escultor que hará su famoso busto, Blas Zambrano, el padre de la filósofa María Zambrano. Crearán una universidad popular en San Quirce, en Segovia. Domina la copla popular porque en ella podemos encontrar la poesía y la filosofía, como en el flamenco. Aparece un amor al paso del poeta ya siendo mayor, Pilar de Valderrama, que él llama Guiomar. Guiomar conquistó a Antonio Machado sin él pretenderlo, es un amor irreal. Dice Machado, es que en verdad lo que no estaba ya en el campo de nuestras esperanzas, si por azar nos aparece, no logra convencernos de su realidad. Pues menos mal que no se convenció, porque escribió bellísimos poemas dedicados a Leonor. Por ejemplo, un fragmento. Huye del triste amor, amor pacato, sin peligro, sin venta ni aventura, que espera del amor prenda segura, porque en amor locura es lo sensato. Al estallar la guerra, Machado toma parte activa a favor de la República. En España, dice él, lo mejor es el pueblo, siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden. El pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre. Irán a visitarlo Rafael Alberti y León Felipe para que se desplace a Valencia. Él no quiere hacerlo, pero al final lo hace y irá a un pueblecito llamado Rocafort, en un pequeño chalet llamado Villamparo. Después viene el éxodo a Barcelona y de esta en ambulancia a la frontera, porque hay tanta gente caminando por la carretera, bajo la lluvia y bajo la nieve, según el momento, que la ambulancia no puede continuar y hay que abandonar la ambulancia. Van a pie con las maletas, llegará un momento que abandonarán las maletas porque no pueden seguir con el peso de ellas. En una de las maletas parece que estaban los originales de un nuevo libro de los complementarios y ahí se perdió. Él pasa la frontera el 27 de enero de 1939, se refugia en un vagón de ferrocarril que está en Villamuerta para pasar la noche. Al día siguiente llegarán
al pueblecito de Coyure y se van a hospedar en el Hotel Buñol Quintana. Un trabajador del ferrocarril, Jacques Bale, le va a auxiliar y le va a prestar los últimos 8 libros que leerá el poeta. El poeta había dicho en 1937, cuando pienso en un posible destierro, en otra tierra que no sea esta atormentada tierra española, mi corazón se llena de pesadumbre. Tengo la certeza de que el extranjero significaría para mí la muerte. Él pasa la frontera el 27 de enero y muere el 22 de febrero. Camino del exilio, de la muerte, del mar. ¿Cuántos años se le han cumplido ya a don Antonio desde que prorrumpió en aquel lamento por la muerte de Leonor? Ya estamos solos, mi corazón y el mar. Camino del mar, en medio de la doliente multitud, menos masa que nunca, más dignamente hombres que nunca, en medio del despojo, la derrota, el más cruel dolor, ha de sentir Antonio Machado esa fría respuesta de la nada, el cumplimiento de su mito de la tierra de Álvar González. Ellos mismos, los que huían, eran ya la sombra errante de la sombra de Caín. El poeta, casi inválido en el seno del cuerpo doloroso de su pueblo, sostenido por su madre. Pero al llegar a Coyure, a su madre la tiene que llevar en brazo un amigo, mientras la viejecita iba diciendo, llegaremos pronto a Sevilla. Y sí, iban a llegar enseguida a Sevilla y al mar, pues allí en Coyure hay un punto del arder del pensar de Antonio Machado, que parece devolvernos íntegra la gran sombra florecida que es su poesía. Y ese punto clave ha sido siempre para mí su último verso, encontrado después de su muerte en uno de los bolsillos del gabán del poeta. Estos días azules y este sol de la infancia. Ahí se dará en la habitación del hotel la agonía del poeta y de la madre. Muere el poeta y 3 días más tarde morirá su madre. Donde acaba el pobre río y la inmensa mar le espera, encuentra Machado y nos hace reencontrar a nosotros el sentido de su memoria, que si es despojamiento, es también una recuperación, un rescate. Y para mí ese último verso en el límite, en la frontera real y metafórica, acaba iluminando toda su obra. El ya inminentemente llamado a no ser, se convoca a sí mismo, a su memoria, a ser luz, a lo que había sido siempre, a lo que seguirá siendo siempre. Pues su memoria seguirá siempre viva, vigilante, ardiendo el grano del pensar que él aportó en el amor. No, mi corazón no duerme, está despierto, despierto, ni duerme ni sueña, mira los claros ojos abiertos, señas lejanas y escucha a orilla del gran silencio. Podríamos rendir a Machado el mismo homenaje que él rindió a su maestro Francisco Giner de los Ríos, sin más que cambiar Francisco por Antonio. Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo, van años que mi hermano Antonio no trabaja, murió, solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos, hacedme un duelo de labores y de esperanza, sed bueno y no más, sed lo que he sido entre vosotros, alma, vivid, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan, lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunque sonad, enmudeced campana. Ese último verso, estos días azules y este sol de la infancia, es un verso perfecto. Es un verso de 14 sílabas, un alejandrino por lo tanto, pero tiene un acento rítmico extraordinario, porque está dividido en 2 hemistiquios, uno de 7 sílabas, el otro de 7 sílabas, equilibrio perfecto. Pero es que están en el primer hemistiquio acentuadas, los acentos caen sobre la tercera y la sexta sílaba, y en el segundo hemistiquio vuelve a caer sobre la tercera y la sexta. O sea, es perfecto. Claro, y esto los midió
Antonio Machado se puso a medir las sílabas, dónde poner los acentos, y por cierto los acentos son siempre en las palabras fuertes, estos días azules y este sol de la infancia. Los midió, estaba en la puerta de la muerte. No, que Machado hablaba haciendo poesía, no tenía que medir nada. Y como último verso, poema que quiero leer, no es un poema de Antonio Machado, como homenaje final, es un poema que se llama Epitafio Definitivo, de Antonio Colinas, donde él habla de este último verso, estos días azules y este sol de la infancia, pero lo mezcla con la caminata que han tenido tantos que oían con el frío, la lluvia y la nieve por los caminos. Y dice, a veces hay versos que nos meten nieve por las venas, que dicen lo que no dicen. Decimos azul y sentimos en la piel el frío de la escarcha. Leemos sol y el alma se congela sobre el barro de un camino. Y al pensar en la infancia, fuentes de plata, limoneros de oro, es la muerte que avanza con sus labios morados hacia fronteras sin retorno. Sí, a veces las palabras del poeta no dicen lo que dicen, sobre todo cuando pende su vida de un hilo de sangre, pues detrás del poema inacabado hay miedo, soledad, exilio, pero a la vez milagro de un solo verso. En las palabras del poeta hay un luminoso sol de belleza y verdad que afervora, que vence al tiempo y a la historia cruel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Alfonso, por la magnífica conferencia impartida, tan emocionante, y por darnos a conocer un poco más el alma de don Antonio Machado. Y ahora, si me permite, la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia quisiera entregarle la medalla conmemorativa del 125 aniversario de esta institución. Bueno, les agradezco a todos su asistencia, creo que ha merecido la pena, evidentemente. Darles las gracias de nuevo y nos vemos el próximo martes. Gracias a todos.